Hoy vamos a hablar de una de las estructuras narrativas más fascinantes y arriesgadas que conocemos, que es la narración inversa o cronología invertida. ¿Qué pasa cuando en lugar de preguntarnos qué va a pasar, nos preguntamos ¿por qué ha pasado lo que ha pasado? Bueno, me refiero a películas como Memento o Irreversible o series como la de El asesinato a Gianni Versace. Hoy vamos a ver en qué consiste esta forma de narrar en la que literalmente narramos hacia detrás. Yo soy David Esteban Cubero y esto es Guiones y Guionistas. Pero antes de empezar a hablarte, como no, de la Academia Guiones y Guionistas, que está en cursosdeguion.com y que tiene todo lo que puedes necesitar si quieres ser guionista, da igual el nivel que estés. Ya sea que estés empezando o que lleves ya años y estés en un nivel profesional, porque bueno, son más de 100 cursos, masterclass, de todo. De hecho, hoy publicamos la última clase del curso Cómo distribuir tu cortometraje, que vamos a dedicar al marketing. Porque claro, el objetivo es, si tú quieres que lo vea tu corto la mayor audiencia posible, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Cómo tienes que venderte? Bueno, de todo eso hablamos en la clase de hoy. Ahora sí, nos vamos con la narración inversa, que como te decía también se la conoce como cronología invertida y que es un tipo de estructura no lineal en el que los acontecimientos se presentan en un orden temporal descendente, es decir, del final al principio. Es decir, que en lugar de seguir el proceso natural en las narraciones de causa y consecuencia, aquí pasa al revés. Vemos primero las consecuencias y luego entendemos las causas que provocaron dichas consecuencias. Y claro, la clave está en el orden de la exposición. Es decir, que el relato comienza primero con el desenlace, que muchas de las veces suele ser trágico y casi siempre muy impactante, porque claro, es lo que te ofrece esa pregunta, ¿no?, de cómo hemos llegado aquí, que te obliga a ver toda la historia, y luego a partir del desenlace la historia va retrocediendo en el tiempo y a partir de ahí vamos recontextualizando la historia y el espectador va empezando a entender toda la historia así, de una forma inversa. Lo que normalmente funciona como un suspenso, ¿no? ¿Qué pasará después? Aquí funciona al revés, ¿no? Es una especie como de misterio causal, es decir, ¿por qué pasó esto? ¿Cómo se llegó hasta aquí? Y siempre que se habla de esto, bueno, hay un ejemplo clásico, uno de los más conocidos, que es Memento, de Christopher Nolan. Una peli que, bueno, ya ha cumplido 25 años, ¿no?, en el momento de grabar este podcast. Yo creo que es una película que, bueno, todos la primera vez que la vimos nos voló mucho la cabeza. Y que te cuenta la historia de Leonard, que es un hombre que tiene una amnesia muy especial, que se llama anterógrada, ¿no?, que es una amnesia como de corto plazo. La historia es más compleja porque tiene como dos líneas. Una en blanco y negro, que es cronológica, de una historia que te están contando, pero luego tiene otra, que es la narración esta inversa. Y claro, lo que hace es producir mucha confusión, por un lado, en el propio protagonista, ¿no?, que él ya vive su propia confusión por la amnesia, pero sobre todo en el espectador, que tienes que ir como encajando este tipo de piezas en el puzzle. Si nunca la has visto, bueno, te invito a que la veas para que entiendas más bien cómo funciona este concepto. Otra película, también un clásico, dado así, es Irreversible, de Gaspar Noé, que claro, aquí la historia también está contada de forma inversa, aunque yo un día leí como que cuando Gaspar Noé escribió el guión y pensó la historia, la pensó cronológica, y lo de contarlo de forma inversa se le ocurrió después, en montaje. El caso es que aquí empieza con unas consecuencias brutales de una agresión y a partir de ahí vamos escena a escena hacia detrás hasta acabar con ese instante de felicidad, de amor, ¿no? Y claro, eso a nivel emocional es muy fuerte para el espectador, porque claro, cuando ves esa parte final, que obviamente había pasado al principio, tú ya entiendes lo que está en juego, ¿no? Es la típica historia, bueno, que hemos vivido todos, yo creo, que como a partir de una relación, por ejemplo, amorosa, a partir de cierto final más o menos traumático, de repente, ¿no?, como que reconfiguras todo y no te acuerdas de esos momentos felices, iniciales, que pasaban hace tiempo y que tú realmente cuando los estabas viviendo no eras consciente de cómo iba a acabar. Luego también hay una película coreana que se llama Peppermint Candy, que comienza con el suicidio de la protagonista y a partir de ahí va retrocediendo en el tiempo a lo largo de 20 años para ver esas heridas que ha tenido ella como persona, también a nivel de sociedad, qué es lo que te hace llegar a ese final.
Luego también hay una película muy curiosa de Jane Campion, ¿no? La famosa autora del piano, ¿no? Esta también es un telefilm muy antiguo de los 80 que se llama Two Friends, y te cuentan la historia de una amistad adolescente, cómo se va deshaciendo con el tiempo. Pero claro, la estructura te la narra al revés, desde el distanciamiento total de estos personajes, así al revés, ¿no? Partes otra vez del momento trágico, casi siempre, ¿no? Y a partir de ahí reconstruimos la relación al revés. Y luego hay una serie muy curiosa, yo cuando la vi me quedé también bastante sorprendido, que es la del asesinato de Gianni Versace en Netflix, que claro, aquí lo que te cuentan es la historia de Andrew Canahan, del asesino de Versace, y claro, la idea es profundizar en la psicología, porque claro, en el primer episodio empieza ya con el asesinato y a partir de ahí te van contando episodio por episodio cómo Canahan llegó a ese momento, ¿no? Empezamos con el momento del asesinato, luego el siguiente episodio es un rato antes de llegar a este episodio, el otro antes de llegar a este episodio, y así va volviendo, ¿no? Para atrás todo el rato. Y luego ya en el último episodio, ahí sí, ahí ya retoman con el presente para ver, bueno, cómo capturan al asesino. Bueno, vamos con las características de la narración inversa. La primera, obviamente, es el orden cronológico descendente, que está, bueno, esto es esencial, ¿no? El relato comienza con el final y así va retrocediendo hasta llegar hasta ahí, ¿no? O sea, vemos la consecuencia y luego la causa que ha causado esa consecuencia. Y esta causa se convierte en consecuencia de otra causa. Y así al revés hasta el inicio de la historia, ¿no? El Memento empieza con ese asesinato al tipo y decimos, ¿por qué no? Y luego también el tema de la mujer, y eso vamos yendo para atrás, tal, hasta que en la última escena se desvela el misterio. La segunda característica sería lo que se podría denominar como el misterio casual. Es decir, que lo importante no es qué pasó, sino por qué. Es decir, que en lugar de estar preguntándonos qué ocurrirá, ¿no? La narración inversa lo que genera es el misterio retrospectivo. Es decir, la pregunta es cómo hemos llegado hasta aquí, qué motivó esta acción, qué ocurrió antes para que los personajes se comportaran así. Y esto hace eso, como que el espectador tenga que estar muy activo, ¿no? Para intentar encajar todas esas piezas del rompecabezas. El tercero está relacionado y es la alta exigencia cognitiva, mental, emocional que le pide al espectador la narración. Es decir, este tipo de narraciones siempre son más complejas de seguir que una narración cronológica normal. Es decir, como está desafiando esas expectativas temporales a las que estamos acostumbrados en las historias, bueno, y en la vida real, ¿no? Que tenemos normalmente, el tiempo funciona de forma cronológica, claro, obliga normalmente a los espectadores a estar muy activos, a tener mucha atención para poder intentar entenderte en ese tipo de desorientación donde muchas veces te van contando la historia al revés, pero no te cuentan, no hay fechas, no hay como que te lo dejan claro, sino como que tú lo vas interpretando escena por escena, con lo cual tienes que estar totalmente concentrado para entender, ¿no? Siempre en qué momento estás. Lo que pasa es que esa confusión muchas veces, como pasa por ejemplo en Memento, lo que hace es provocar más empatía con el personaje, ¿no? El personaje está totalmente en Memento desorientado y el espectador también. La cuarta característica sería la relectura emocional del relato. Es decir, que esta historia te va reconfigurando emocionalmente la experiencia según vas descubriendo, ¿no? Por qué se producen las cosas, ¿no? De repente algo ha pasado al principio, que normalmente suele ser como muy trágico, muy catártico, y poco a poco vamos desvelando el origen, ¿no? El ejemplo de la película esta que te decía, la de Peppermint Candy, donde claro, empieza con el suicidio de la protagonista y claro, es algo traumático, dices ¿por qué? Y poco a poco, con cada escena, vamos entendiendo un poquito más de los traumas y todas las movidas por las que llega a ese final. La quinta característica es la coherencia estructural. Es decir, no hay caos, simplemente es una inversión lógica. Es decir, que cada escena está conectada con la siguiente, que en este caso, narrativa, o sea, cronológicamente sería la anterior, ¿no? El tiempo está al revés, pero todas tienen una lógica. No es como otro tipo de narraciones donde hay una estructura fragmentada o desordenada, no es Pulp Fiction, donde vas para adelante, para atrás y todo esto. No. Aquí siempre vas para atrás, pero siempre eso, hacia detrás, ¿no? Con ese orden, lo único que pasa es que está inverso, ¿no? La serie esta de Versace que te digo, con cada episodio sabes algo más de este tipo, ¿no? Y cómo fue su evolución para llegar de repente al final a matar a Versace. Bueno, y ahora nos vamos a ir a ver un paso a paso, si quieres escribir una narración inversa, cuáles son los pasos que deberías seguir y en qué orden.
El primero de ellos es pensar y escribir tu historia en orden cronológico normal, ¿no? De principio a fin. Inicio, desarrollo, desenlace, y a partir de ahí vamos viendo cuáles son las causas y consecuencias de cada una de las cosas, que es lo que luego vas a tener que invertir, ¿no? Si tú no tienes eso ya creado desde el principio, luego lo más normal es que pierda coherencia o te pierdas. El segundo paso sería que identifiques cuáles son los puntos de giro clave en la historia y luego los ordenes de atrás hacia adelante. Es decir, tienes que ver cuáles son esos momentos en los cuales el personaje se va a transformar, ¿no? Que son auténticos plot point, nudos de la trama potentes, y luego ya los ordenas de forma descendente. Y tienes que ir viendo qué escena quieres mostrar primero y cómo vas a ir dosificando las revelaciones. Tienes que pensar que cada escena va a cambiar el sentido de la siguiente. Tienes que pensar que cada escena va a cambiar el sentido de la anterior. Y claro, tú lo que tienes que pensar que es que lo que en la historia cronológica era el clímax, aquí va a ser el inicio. Y lo que antes era la introducción, ahora va a ser el final, pero claro, tiene que ser emocionalmente más potente. No es como la típica introducción en la que aparece un personaje, simplemente aquí la introducción se va a convertir también en clímax, con lo cual hace falta cierta potencia. El tercer punto es que definas cuál es esa lógica emocional y temática del retroceso. Es decir, ¿por qué vas a contar esta historia al revés? O sea, no solamente tiene que ser un truco, un artificio, ¿no? Tiene que tener cierto sentido temático. Es decir, estás hablando de un trauma, de la culpa, estás hablando de la memoria. Por ejemplo, en Memento te sirve para hablar de alguien que tiene amnesia a corto plazo. Bueno, pues eso nos ayuda a contar la historia, ¿no? En Irreversible, por ejemplo, el tema es un poco como que el tiempo lo destruye todo. Bueno, pues aquí contarlo al revés ayuda a reforzar eso. O sea, tú tienes que preguntarte por qué no cuentas esto de forma tradicional, porque si no encuentras respuesta, a lo mejor no tienes que hacer un inverso. El cuarto es que elijas cuál va a ser esa unidad estructural que vas a invertir. Van a ser las escenas, van a ser las secuencias, van a ser de repente los episodios, como veíamos en la serie de Versace, ¿no? Es toda la historia escena por escena, son solamente los actos, ¿no? Cuentas una historia, por ejemplo, una película en 3 actos y vamos del 3, 2, 1. Claro, esto es lo que te va a hacer es definir el ritmo de la narración. No es lo mismo que una serie, por ejemplo, sean los capítulos los que van hacia atrás a una película en la que sea escena por escena. El quinto es que tienes que cuidar la progresión de la información. Porque claro, uno de los problemas de este tipo de narración es que se vuelva muy confusa o que se vuelva como muy plana. O sea, como que es importante que cada escena te aporte una nueva revelación que te cambie un poco el contexto de lo que hemos visto hasta ese momento. O sea, el espectador va a necesitar por un lado sorpresas, pero por otro lado comprensión de lo que ha pasado hasta ese momento, ¿no? Y claro, aquí un consejo es que cierres cada escena con una pregunta dramática, ¿no? ¿Por qué hizo eso? Y luego ya en la siguiente lo explicas y dices, ah, vale, era por esto. El sexto es que pienses ciertos marcadores visuales, marcadores dramáticos para guiar al espectador, porque claro, es muy fácil que pierda esa noción del tiempo el espectador, con lo cual tienes que pensar ciertos elementos, yo que sé, uno que tiene cicatrices y luego desaparecen esas cicatrices, el peinado lo tiene de una forma y luego antes lo tenía de otra, el tema por ejemplo de las Polaroids que utilizan en Memento, te ayuda, ¿no? Va viendo las Polaroid y eso también te ayuda a ver cuándo la hicieron y cuándo la tienen. O sea, tienes que intentar marcar esa inversión de una forma visual y clara. En Memento, por ejemplo, también está como que unas escenas son en color y otras en blanco y negro. El séptimo consejo es que prueben la estructura con esquemas, con escaletas y con tarjetas, ya sean tarjetas físicas o en el típico programa de guión, por ejemplo, Scrivener o el Final Draft también tiene sus propias tarjetas y claro, tú tienes que poner cada escena en estas tarjetas y organizarlas en el orden inverso definitivo. A partir de ahí tú ya compruebas si funciona, no funciona, si se producen baches o no. Y claro, todo esto, la idea es que si consigues con estas tarjetas contar tu historia a una persona en orden inverso y que lo entienda o no, eso también te va a ayudar, con lo cual busca feedback. Y el último consejo es que reescribas para pulir el ritmo, la claridad y la emoción. Claro, tienes que trabajar el ritmo para que no te sea monótono, porque claro, la tensión va a ir decreciendo. Tú piensas que estás empezando con el clímax y de ahí yendo para atrás, con lo cual tiene que tener un conflicto dentro que te mantenga la historia durante todo el guión. Siguiente elemento de la reescritura es la claridad. Recuerda que el público necesita pistas
¿no? Para ubicarse, porque si no, lo más normal es que se pierda. Y luego el último, y este es clave, es la emoción, porque aunque la historia vaya hacia atrás, la emoción debería ir en ascenso hacia el final, ¿no? Piensa que esa escena final cronológicamente va a ser la primera, con lo cual tiene que tener una carga emocional, una especie de ese inicio secreto que te explique todo. Y con eso terminamos el podcast de hoy. Si se te ocurre alguna película más contada así, cuéntamelo, que me encantará leerlo. Nos vemos la semana que viene.